Hermanos y hermanas, que el Señor les continúe bendiciendo. Que el Señor les bendiga más. Qué hermosa bendición poder estar con ustedes en esta mañana, aunque sea como bateador de emergente en medio de las situaciones, y le enviamos saludos a la reverenda Marielis Barreto Hernández, que sé que está viendo el culto en este momento. En un culto que han titulado ustedes Echándole leña al fuego, yo le pongo como título a este sermón, Manda fuego. Y yo no sé si ustedes han tenido las oportunidades de ver a través de las redes sociales los videos de lo que ha ocurrido en las últimas semanas en la Franja de Gaza, Palestina, Israel. Pero a mí varias personas me enviaron videos mostrando gente en una actitud festiva, bailando, cantando, mientras que en el fondo se veían cohetes a través de la noche cayendo en otro lugar. Pareciese como si estuviera cayendo fuego del cielo. Y la pregunta que venía acompañada con los videos que me enviaban era: ¿cómo puede alguien estar bailando, cantando, celebrando en medio de eso? La realidad es que hay personas que simple y sencillamente se alegran en medio de la crisis, en medio del caos y en medio del sufrimiento de otras personas. Y yo creo que hoy es un buen día para que tú y yo reflexionemos cómo nosotros y nosotras reaccionamos en medio de las circunstancias adversas que pasan aquellos con los que nosotros no estamos de acuerdo. ¿Cómo respondemos cuando la gente no reacciona como nosotros queremos? ¿Cómo respondemos cuando las personas no tienen nuestra misma visión de mundo, nuestras mismas visiones culturales, nuestras mismas visiones políticas, nuestras mismas visiones sociológicas o hasta nuestras mismas visiones religiosas? Cuando las personas no reciben el mensaje como nosotros esperamos. Para ponerlo de la manera más sencilla y más suave, ¿cómo nosotros reaccionamos cuando alguien ni siquiera acepta nuestra invitación para asistir a la iglesia? Nosotros nos encontramos en Lucas capítulo 9 con Jesús y sus discípulos. Y Jesús ha enviado a un grupo que le sirva como emisario para que prepare el camino mientras Él va a Jerusalén, pero pasando por Samaria. Y en el momento en que van a preparar las costumbres de aquel momento, era que al extranjero uno lo recibía y le ofrecía posada. Sin embargo, los samaritanos, sabiendo que Jesús pasa por allí, pero no es porque los quiere ver a ellos, sino que va hacia Jerusalén, les rechazan la entrada. Y los discípulos se enojan y, queriendo imitar a Elías, le hacen la pregunta a Jesús: ¿tú quieres que nosotros pidamos que descienda fuego del cielo y caiga sobre nuestros enemigos? ¿Quién ha visto las imágenes que le he presentado o les he mencionado de fuego cayendo del suelo, de misiles cayendo, o los que recuerdan tal vez las imágenes que salieron en las noticias en el 1989 con Desert Storm, se podrán imaginar de lo que estamos hablando, de lo que están pidiendo los discípulos que ocurran con Samaria? Porque 2 o 3 rechazaron recibirlo, que muera un pueblo entero. Sin embargo, nosotros necesitamos reconocer el contexto de Samaria y Jerusalén. Los mismos están en disputa continuamente.
por muchas cosas, entre ellas, ¿cuál es el lugar donde se debe adorar? Y si no recordamos, pues hay un texto en Juan capítulo 4 que nos enseña que Jesús se encontró con una mujer samaritana en el pozo. Y esta es la conversación que tiene con ella. ¿Dónde es que debe ocurrir la adoración? Jesús termina diciendo lo que no será ni en el monte de ellos, ni en el de otro el que se va a adorar. Sino que Dios está buscando adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. No entendiendo el contexto, los discípulos piden fuego. Y nosotros tenemos que preguntarnos si cuando nosotros enfrentamos a aquellos que no están de acuerdo con nosotros en la diversidad de temas que existen en este mundo, si nosotros también entendemos el contexto de ellos, si sabemos cómo fueron criados, si sabemos lo que han vivido, si sabemos cuáles han sido sus sufrimientos, cuáles han sido sus dolores y dónde han recibido maltrato. Porque hermanos y hermanas, para ti y para mí, la iglesia tal vez sea un lugar seguro, porque vivimos en la bendición de pertenecer a la primera iglesia presbiteriana de Aguada. Pero para otros, que se han criado en otros lugares, en otros momentos, en otros sitios, tal vez la iglesia no es un lugar seguro. Es un lugar de miedo, es un lugar de maltrato, es un lugar de dolor, es un lugar de incertidumbre. Y nosotros necesitamos reconocer el contexto, la historia y el pasado de aquellos que tal vez no piensan como nosotros. Jesús reconoce eso en el pueblo samaritano que no lo quiere recibir. Y el problema no se vuelve los que no lo reciben, sino la actitud de los discípulos al pedir que descienda fuego. Jesús entonces empieza a regañarlos a ellos, diciendo esa no es la actitud. Y yo creo que nosotros debemos reflexionar si nuestras actitudes se parecen más a las de Jesús o a los de los discípulos en los momentos que encontramos diferentes situaciones. Cuando a un político le pasa algo que en nuestras mentes al fin refleja justicia, ¿cómo reaccionamos? ¿Mostramos amor y misericordia? ¿O dejamos que corra nuestra realidad humana de violencia, de burla, de me alegro que le haya pasado? Le damos like en las redes sociales. Discutimos y peleamos con otros y otras en las redes sociales. Y yo me pregunto si nuestra actitud en las redes sociales refleja una que pide que descienda fuego o una que invita a poner la otra mejilla. La historia de la humanidad, nos dice Louis Berkhoff, está marcada por la rebelión y la violencia, que son resultados del pecado original y la caída del hombre. Cuando nosotros vemos violencia salir de nuestra vida, eso no viene de un fervor, de un celo y de un amor por la obra de Dios. Eso surge de nuestra naturaleza pecaminosa. Yo, sin embargo, pienso que las palabras de los discípulos de pedir fuego eran las correctas, pero enmarcadas en el contexto equivocado. Yo creo que sí había que pedir fuego, que descendiera, pero no contra los samaritanos, sino contra ellos. Y ustedes me mirarán y preguntarán, ¿cómo? El fuego que piden los discípulos
Se parece al fuego que nosotros hemos leído en Apocalipsis 20. Ese fuego consumidor que destruye todo. Pero tal vez los discípulos lo que debieron haber pedido fuera el fuego que se encuentra en Éxodo capítulo 3. En esa zarza ardiente que no se consumía. El fuego que simboliza la presencia de un Dios vivo que está dispuesto a libertar al pueblo de Israel. Tal vez el fuego que debió haber pedido los discípulos, ese fuego de Mateo capítulo 3, cuando Juan hablaba de aquel que había de venir después de él. Aquel que iba a bautizar en espíritu y en fuego. Tal vez el fuego que debió pedir los discípulos es aquel de Hechos capítulo 2. Aquel fuego que descendió en Pentecostés con la llegada del Espíritu Santo que encendió los labios de los que estaban allí hablando en lengua. Tal vez el fuego que debemos pedir nosotros es el fuego del Espíritu Santo que consuma nuestro ser y nos llene a parecernos más a Dios. Nosotros leíamos en la seguridad del perdón Gálatas capítulo 5. Y la porción que se leyó habla sobre el amor, paz, benignidad, gozo, mansedumbre, templanza. Sin embargo, un poquito antes de esas palabras, se encuentran también los frutos de la carne. Y en los frutos de la carne se habla de la ira, de las contiendas, de las riñas, de las peleas. Nosotros necesitamos hoy evaluar nuestra vida como individuos y como iglesia. Y preguntarnos si nosotros lo que estamos mostrando con nuestras palabras y nuestras acciones se parecen a los frutos del Espíritu, o si simple y sencillamente muestran la realidad de que estamos reaccionando con el fruto de la carne. Entonces tenemos que hacernos la pregunta: ¿a qué está llamada a ser la iglesia? ¿Cómo está llamada la iglesia a reaccionar? El Evangelio de Jesucristo, nos dice Charles Spurgeon, llama a la iglesia a ser una comunidad de amor y de paz, no de fuerza o violencia. El carácter de la religión cristiana es totalmente contrario a lo que se parezca a riña de cualquier clase, mucho más al choque letal de armas. Desde mi alma lo aborrezco y no entiendo la posición de un cristiano que se llame guerrero. Nosotros necesitamos buscar que nuestras acciones continuamente reflejen el amor, la paz, la gracia, la misericordia y no la violencia. Como iglesia, nosotros miramos a los que no aceptan el mensaje de manera directa, a veces como los que están perdidos. Sin embargo, si nosotros continuamos leyendo este texto de Lucas, nos muestra que nosotros a veces como iglesia también andamos perdidos. A primera instancia tenemos un grupo de personas que le dicen a Jesús: te quiero seguir. Contrastan con los samaritanos que acaban de rechazar la entrada de Jesús a su pueblo. Sin embargo, ese contraste de aceptar y rechazar es simple y sencillamente uno superficial, porque al mirar con detenimiento nos encontramos que empiezan a decirle: claro que te sigo, claro que te sirvo, pero primero tengo algo que hacer. Déjame terminar unas cositas en casa. Déjame primero enterrar a mi padre.
Déjame. Y yo creo que nosotros podemos hacernos la pregunta también. ¿Cuántas veces nosotros ponemos otras cosas, otras personas, otras situaciones como prioridad en nuestra vida sobre seguir a Jesús? La realidad es que cuando ponemos otras cosas como prioridad, nosotros también estamos actuando de la misma manera que los samaritanos que rechazan a Jesús. En un momento dado en el Evangelio de Marcos, Jesús hace una parábola y dice: a un padre tenía 2 hijos. A uno le dijo, ve y haz esto. Y el hijo le dijo que no, pero luego lo hizo. Y al otro también le dijo, ves, haz esto. Y el hijo le dijo que sí, pero luego no lo hizo. Y hace la pregunta, ¿cuál de estos 2 hizo la voluntad del Padre? La contestación es sencilla. Y si nosotros recordamos el texto que yo mencioné al principio de Jesús hablando con la mujer samaritana en el pozo, nosotros recordaremos que esta mujer fue al pueblo y dio testimonio de haberse encontrado con el Cristo. Y vinieron los samaritanos a donde estaba Jesús para creer en él. La pregunta que nos podemos hacer en esta mañana es cómo estamos reaccionando cada uno de nosotros y nosotras. ¿Nos estamos pareciendo a los que decimos que no, pero luego seguimos a Jesús? ¿O estamos pareciéndonos a aquellos que decimos que sí, pero tenemos muchas excusas para cumplir con su voluntad? Yo creo que como pueblo, como individuos, como cristianos, tú y yo estamos llamados a pedir que descienda el fuego. El fuego no que viene como castigo, sino el fuego que viene como bendición. El fuego que viene no para consumir y para destruir, sino el fuego que viene para purificar nuestras vidas y nuestras almas, que nos consagre a Jesús y nosotros le podamos servir de manera mejor. Ante un mundo que le fascina la indiferencia y la violencia, nosotros necesitamos empezar a marcar la diferencia. Necesitamos seguir a Jesús, no en palabras, sino en hechos. No en likes, sino en actitudes. Pareciéndonos cada día más a Él y no necesariamente a sus discípulos. Hoy Dios nos está llamando a seguirlo a Él, a parecernos a Él y a pedir que el fuego que descienda sea del Espíritu Santo sobre cada una de nuestras vidas. Amantísimo Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en momentos dados de nuestra vida nosotros hemos sido los que te hemos rechazado, ya sea de manera superficial o de manera contundente. Sin embargo, tú estuviste ahí, Señor, con paciencia y con tus brazos abiertos, dispuestos a mostrarnos amor, misericordia, perdón, gracia. Te pedimos, Señor, que continúes tú obrando en nosotros para que te podamos seguir fielmente y no de manera superficial. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.